Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Esta ciudad es conocida como la capital religiosa de Portugal, ya que aquí se encuentra el arzobispado de este país. Está llena de preciosos monumentos y algunos santuarios muy importantes para los portugueses. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje desde Praga. Muy buenos días, mis chamos, ya ando en la calle. Esta oportunidad voy a tomar un tren para ir a conocer la ciudad de Braga. Está lloviendo un montón, así que paraguas en manos todo el día seguramente. Vamos para allá. Miren, mis chamos, esta es la entrada al casco histórico de Braga. Eso que ven ahí detrás es el arco de la Puerta Nueva y desde allí empiezan todos los monumentos de esta ciudad. La calle principal de Braga es la Rua Dom Diego de Souza, que es una calle peatonal llena de restaurantes, de tienditas. Ahorita están muchos cerrados porque está lloviendo bastante. Pero seguramente van a pasar por aquí porque desde aquí se llegan a la mayoría de los grandes monumentos de la ciudad. ¿Y cómo te das cuenta de que Braga es la capital religiosa de aquí, de Portugal? Bueno, en este pequeño espacio en el que estamos hay 4 iglesias principales. Tenemos la iglesia de la Misericordia, la iglesia de São Geraldo, la catedral por allá y la capilla real. Y ahora vamos a conocer la preciosa catedral de Braga, que es el templo más importante de todo Portugal, ya que aquí es la sede del arzobispado de Portugal. Esta catedral es de estilo románico y existe desde la Edad Media y ha recibido muchísimas modificaciones durante el tiempo. Un dato es que las capillas que están aquí alrededor de la catedral se pueden visitar en una visita guiada y también el coro alto de la catedral. Sin embargo, reserve con tiempo porque imagínense, yo vine en la mañana con pandemia y ya no hay sitio hasta mañana. La increíble Catedral de Braga explica por sí misma por qué es la principal iglesia de Portugal. El interior, con una profusa mezcla de estilos, es el más espectacular de las catedrales que conocí en Portugal. El órgano es una verdadera obra de arte, data del siglo XVIII y su estructura barroca contrasta con las naves románicas de la iglesia. Las capillas también son en general preciosas. La Catedral de Braga data del siglo XI, pues se inició su construcción en el año de 1089. Es por esto que su estilo es románico, aunque su importancia le ha valido muchas restauraciones y reconstrucciones. Aquí se encuentran las tumbas de Enrique de Borgoña y de Teresa de León. Miren, mis chamos, este es el antiguo palacio episcopal de acá, de Braga. Está muy cerquita de la catedral y por fuera es muy lindo, además que tiene una fuente espectacular. Se puede visitar una parte del palacio porque ahora la mayor parte pertenece a la Universidad de Minho. Vamos a ver si lo podemos conocer. Bueno, tuve la mala suerte de que el Palacio Episcopal está cerrado, pero no por motivos de pandemia, sino que hay una exposición ahorita y no se puede pasar ya. Y nada, vamos a ir a conocer otro lugar. Shine.
si les gustan los jardines, esta es la ciudad para ustedes. Miren esta belleza de jardines. Estos son los jardines de Santa Bárbara. Están muy cerquita también de la catedral y están preciosos. Miren, 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 miren. Me encanta. El hermoso jardín de Santa Bárbara es uno de los jardines más bonitos de Portugal. Existe desde el siglo XVII y se encuentran justo detrás del Palacio Episcopal de Braga. Sus pequeños caminos se encuentran repletos de las más variadas flores y los rosales más hermosos que vi en mi visita a Portugal. Vale mucho la pena recorrerlos y sentir el contraste entre lo antiguo de este y lo moderno de las calles a su alrededor. Miren mis chamos, este es el espectacular Ayuntamiento de Braga. Tiene una fuente muy linda, está detrás del Palacio Episcopal. El edificio del Ayuntamiento de Braga fue construido en el siglo XVIII y tiene una de las fachadas más estilizadas de la ciudad. Justo frente a este se encuentra una de las fuentes más bonitas de la ciudad, la Fuente del Pelícano. Tenemos aquí detrás es la iglesia y el convento del Pópulo, que es uno de los más grandes de acá de Braga. Por ahora no se puede entrar a la iglesia porque está en restauración. Las instalaciones del antiguo convento del Pópulo hoy funcionan como oficinas de la municipalidad de Braga. Sin embargo, se puede visitar la parte del claustro, pero hay que agendar con tiempo porque necesitas por lo menos 4 personas para poder ver el sitio. Les voy a dejar los datos en la descripción porque si quieren venir tienen que apuntarse. La entrada, por cierto, es gratuita. Bueno, mis chamos, como ya son las 2 de la tarde, podemos entrar a conocer cosas. Ahora vamos a visitar el Museo dos Vizcaínos, que es un palacio del siglo XVII, donde se encuentra una hermosa exposición de artes decorativas y además un jardín histórico que parece que está bien bueno. Braga tiene muchos museos. Si se va a visitar la ciudad por un día, habrá que escoger cuál se ajusta más a los gustos de cada persona. A mí me llamó mucho la atención el Museo dos Vizcaínos, dedicado a recordar cómo vivían las familias portuguesas en el siglo XVIII, y la verdad me encantó. Bueno, la verdad es que el palacio como tal está bien chiquitito y no tiene muchas explicaciones de las exposiciones. Está bonito, pero lo que está impresionante es el jardín del palacio. Vale mucho la pena, además que la entrada es bastante económica. La parte más espectacular de la visita es recorrer sus impresionantes jardines, más grandes que los de Santa Bárbara y llenos de un verdor espectacular. Abundan las fuentes y por sus caminos van apareciendo sorpresas como esculturas, torres y pequeños espacios perfectos para meditar. Bueno, resulta que más o menos a las 3 de la tarde encontré la iglesia de la Misericordia abierta y la pude visitar por dentro y está bien bonito. Ahora sí, vamos a seguir paseando. Las calles de Braga, aunque no son tan monumentales como las de otras ciudades de Portugal, están llenas de iglesias preciosas y monumentos muy diversos como torres y fuentes enormes. No se les ocurra perderse la iglesia de San Marcos, que es esta preciosa iglesia que está detrás de mí, porque además aquí están las letras identificativas de la ciudad. Está muy bonito este sitio, la iglesia está espectacular, pero ahorita cuando vine están en misa, así que no puedo grabar. Bueno, ahora sí, mis chamos, vamos a conocer el santuario del Bom Jesus do Monte, que es uno de los más importantes santuarios de acá de Portugal. Lo que pueden hacer es subir en el funicular, que es lo que voy a hacer yo, y bajar por las escaleras porque son muchísimas escaleras. Y estas escaleras salvan un nivel de 116 metros, así que no es un pedacito corto. Así que voy a subir del funicular y bajo por las escaleras.
El recorrido toma unos 5 minutos hasta la cima entre un denso bosque. Miren, mis chamos, ya llegué al santuario del Bom Jesus do Monte, que es el santuario más importante de acá, de Braga, y la verdad uno de los más bonitos que he visitado porque tiene una vista espectacular. Se cree que este ha sido un lugar de peregrinación desde tiempos de la antigüedad. Sin embargo, se sabe que existe una iglesia aquí desde el siglo XIV. Esta iglesia que están viendo ahora no es la del siglo XIV, sino que se ha reconstruido en varias oportunidades, por lo menos 3 veces. Y la última fue a finales del siglo XVIII y está en estilo neoclásico. Este santuario es tan importante porque se encontraba en lo que es el camino portugués a Santiago de Compostela, así que era una parada muy importante para los peregrinos. La Basílica del Bom Jesus fue construida entre 1784 y 1811 por Carlos Amarante y su interior tiene planta de cruz latina. Está ricamente decorada y los altares son impresionantes. Por cierto, fue la primera iglesia neoclásica de Portugal. La entrada es gratuita y vale mucho la pena visitarla. Bueno, mis chamos, yo les quería mostrar este santuario desde arriba, pero lamentablemente está lloviendo mucho, así que ni loco monto el dron en el aire. Pero sí, vamos a ir a conocer las escaleras, que es lo más famoso de este santuario. Bueno, las escaleras salvan un desnivel de 116 metros, así que son un montón de escaleras, como ya les había dicho. Y tiene la curiosidad de que cada uno de los tramos tiene un tema específico y diferente, los cuales eran utilizados por los peregrinos como un método de aprendizaje, ya que cada uno de los tramos tiene un aprendizaje. El primer tramo habla del Vía Crucis, el segundo tramo habla de los 5 sentidos y el último tramo habla de las virtudes de la fe. Las fuentes muestran de manera alegórica enseñanzas a los peregrinos y las capillas representan la vía sacra del Bom Jesus. El espectacular santuario es patrimonio de la humanidad desde el año 2019. Bueno, mis chamos, y así quiero despedir este vídeo de la preciosa ciudad de Braga. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden dejarme en sus comentarios qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!